Hola, chavalería. Hoy estamos aquí para hablar de unas de nuestras grandes amigas. Siempre que vamos al monte, siempre que salimos al campo, siempre nos las encontramos. Vienen contentas a venir a vernos, vienen a saludarnos. Son la alegría de la naturaleza. Son ellas. Son las garrapatas. A mí, todo ese tema del coronavirus, todo este tema de la pandemia, la pospandemia, pues me ha hecho un poco reflexionar de muchas cosas. Y entre otras, he hecho un par de reflexiones que creo que son interesantes para compartir. Una, que mis orejas están preparadas ya de mano para el tema del coronavirus. Todas las mascarillas me aguantan genial. Y la segunda es que las garrapatas son los únicos bichos o de los poquitos bichos en el mundo que están preparados para el apocalipsis. De hecho, son capaces de aguantar meses y, según las especies, incluso años sin necesidad de alimentarse. Se quedan ahí guardaditas, hasta que llegue un amiguito que les preste un poquito de su sangre. Hay muchas especies de garrapatas en el mundo, y en la península ibérica hay principalmente 5 tipos de garrapata. Cada garrapata se especializa en un animalito al que ataca para cogerle un poquito de su sangre, y suelen tener el problema de que cada una de ellas se especializa también en un tipo de enfermedad concreta que puede transmitir. En el norte de la península, la garrapata que es más famosa de todas, porque es la que se lleva todos los premios, es la que se llama Leixodes ricinus. La Leixodes ricinus lleva con nosotros desde siempre, y lleva con nosotros y con el resto de Europa, porque está prácticamente en toda Europa. Y uno de los riesgos que tiene más importantes es que puede transmitir una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme o de Lyme. ¿Qué tiene esta enfermedad? Es una enfermedad que da dolores de cabeza, cefaleas, dolores musculares, y cuando se llega a hacer crónica puede causar artritis. Es una enfermedad que sí puede ser una enfermedad grave. Eso quiere decir que si vamos allí nos vamos a pillar la enfermedad. Tranquilos que no. No. Pero eso quiere decir que cuando salgamos al monte, a la naturaleza, cuando vayamos a dar un paseo, tenemos que tener ciertas precauciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para evitarlas? Y para evitar que nos piquen y que nos puedan hacer daño, que nos puedan transmitir alguna enfermedad. Vale, pues cosas básicas. A ver, por ejemplo, la ropa. No me salgáis al monte con pantalones cortos. Prohibido. Sobre todo en las zonas donde hay mucha vegetación. ¿Por qué? Las garrapatas se suben a la vegetación, los helechos, las hierbas largas, pequeños arbustos, y se quedan ahí esperando a que pasemos. Cuando pasamos, nosotros u otros animales se pegan. No tienen capacidad como las pulgas de saltar, pero simplemente pasan de la planta a la tela, a la piel, y se pegan a nosotros. ¿Qué pasa? Si llevamos pantalones cortos, se lo estamos poniendo chupado. Allá se vienen. ¿Qué se recomienda? Pantalones largos. Y aunque quede súper cutre, los pantalones por dentro de los calcetines. Nada de ponerlos por fuera, por dentro. Otra cosa, no salgáis de los caminos, quedaros siempre dentro de los caminos. Evitar las zonas donde haya hierbas largas o donde haya arbustos, tener que pasar muy cerca porque existen más riesgos. No os arriméis al ganado, no os arriméis a los perros que están en el monte, no os arriméis, por supuesto, a los animales salvajes. Eso no hace falta con o sin garrapatas, ¿vale? Es de sentido común. Vale, ¿qué pasa? Con todo eso, ¿nos evitamos todo? No, siempre existe algún riesgo. Más cosas que se pueden hacer. Existen repelentes. Hay repelentes que se pueden echar en la ropa, incluso en la piel, para evitar que se peguen las garrapatas. Y es apropiado siempre, esto ya no es un tema de garrapatas, es un tema que a mí también me parece de sentido común y no entiendo por qué no se hace toda la ropa así. Siempre es conveniente llevar, cuando se sale al monte o a la naturaleza, ropas claras, colores llamativos y que destaquen. ¿Por qué? Porque si se pega una garrapata la ves. Pero si vamos con el pantalón tan mono, negro, que nos queda divino de la muerte, no hay quien vea la garrapata. ¿Vale? Y nosotros, cuando volvemos del monte, también nos tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque nos pueden haber picado y no lo vamos a notar. La picadura de la garrapata en general es indolora. No se suele notar. ¿Dónde se suelen poner las garrapatas? Las garrapatas suelen buscar los sitios donde la piel es más fina. Pues tienen que pinchar, pues buscan dónde pinchar que sea más fácil. ¿Dónde suelen ir? Suelen ir a las ingles, suelen ir a las axilas,
detrás de las rodillas, en el cuello y en las caderas. Suelen ser los sitios habituales donde se suelen poner las garrapatas. Por eso es conveniente, cuando vengáis de haber salido a dar una vuelta por el monte, por la naturaleza, revisaros que no tengáis. Pues bien, resulta que nos miramos el cuerpo, nos revisamos y vemos que tenemos una garrapata, una, dos, tres o cuatro. Ya nos ponemos nerviosos. No, no me quiero morir tan joven, no, por Dios, ¿por qué me tengo que ir con lo feliz que soy yo? Tranquilas, tranquilos. No, todavía no nos pongamos nerviosas ni nerviosos. La enfermedad del IME no se transmite tan fácilmente. Se calcula que alrededor de entre un 1% es la capacidad de transmisión de la enfermedad del IME por picadura de garrapata. De hecho, incluso, aunque la garrapata tenga las bacterias que transmiten la enfermedad del IME, necesita entre 48 y 72 horas para poder transmitirnos la enfermedad, con lo cual tenemos plazo más que suficiente para revisarnos y comprobar que no tengamos el bicho. ¿Vale? Por fin, vemos el bicho. ¿Qué hacemos? Remedios caseros. Torcedura a la garrapata. Gasolina, colonia, quemarla. No. Precisamente, si hacemos todo eso, lo que hacemos es que la garrapata lo que haga es que inculque todo lo que tiene, las bacterias que tiene dentro del cuerpo, porque ve una situación de riesgo y nos transmite todo lo que tiene dentro. Lo que hay que hacer es una pinza, herramienta tecnológica de máximo nivel, una pinza. Se coge la garrapata, se le coge del cuello y se tira suavemente, pero persistentemente, ¿vale? Poco a poco se tira y la garrapata al final se suelta y se quita. Y ya está. Una vez que cogemos la garrapata, que la quitamos y la hemos cogido con las pinzas, yo aconsejo meterla, si puede ser, en un botito, tenerla ahí guardada. Yo la mataría, pero bueno, si la tenéis que tener de amiguita del alma, yo no me meto con nadie. ¿Por qué? Porque lo normal es que no pase nada, pero si vemos que pasan 4, 5, 7 días y que tenemos dolores de cabeza, que tenemos algún tipo de trastorno, dolores musculares, que nos encontramos mal, que tenemos algo de fiebre, pues entonces es aconsejable acudir a un centro médico. Y en el centro médico nos harán preguntas, nos examinarán, pero si les llevamos la garrapatita que nos mordió, es mucho más fácil que puedan saber si tenemos algún tipo de enfermedad o no, o cuál puede ser el motivo. Y si tuviéramos una enfermedad, ¿qué enfermedad es? Y esto es todo. Ya no hay mucho más que contar sobre las garrapatas. Las garrapatas nos vienen a ver sobre todo en primavera y en el otoño. Son sus épocas favoritas. En el verano también suelen estar, pero normalmente si hace mucho calor no es el mejor clima para ellas. En el invierno es más difícil. El invierno es más difícil, no es imposible, pero hay menos concentración de garrapatas. Entonces, cuando os hagáis al monte, salir a pasarlo bien y a disfrutar. Cuando os hagáis a la naturaleza, para eso es. Pero si vais a un sitio, especialmente sitios donde hay mucha vegetación, pues hombre, tener algún tipo de precaución. Y no me vayáis con pantalones cortos, por Dios. Y ya está. Eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, le dais al botón de like o el me gusta, o como lo queráis llamar. Y si me queréis seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram, oye, pues encantadísimo de la vida, faltaría más. Nada, hasta el próximo vídeo que nos vemos. Chao, chao.